Ya está en línea Marcelo Echevarne, que es especialista en mercado de capitales, y con él queríamos hablar sobre todo lo que tiene que ver con los fondos buitres, naturalmente. Enorme expectativa para la reunión con el mediador, nombrado por el juez Griesa, del próximo lunes de parte de la comitiva argentina, que por otra parte ayer se ha conocido. Después de lo que ha sucedido en la OEA ayer y el explícito respaldo de la Organización de Estados Americanos, el discurso de Kicillof, lo que dijo el propio canciller Timmermans, todo lo que hay en torno a una negociación muy compleja, efectivamente, para la Argentina frente a una demanda judicial que al mismo tiempo hasta mantiene en vilo al Banco de Nueva York, que está planteándole al propio juez, bueno, ¿qué hago con la plata que Argentina depositó, que no giré, y que evidentemente tampoco puedo devolver a la Argentina porque Argentina no la quiere? Que son esos famosos 539 millones de dólares que pagó de intereses de aquellos bonistas que habían reestructurado la deuda para no caer en default técnico, que todo hace presagiar que ese sería el desenlace si no hay un acuerdo previo con el mediador nombrado por Griesa. En la cuestión, obviamente, de los holdouts. Marcelo, el gusto de escucharlo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día. Hola. Hola Marcelo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, Marcelo, ¿qué expectativas tiene de cara a la reunión del próximo lunes con el mediador, como aclaró el gobierno argentino, no con los holdouts en principio? Creo que lo que Argentina probablemente trate de plantear es la imposibilidad de negociar sin disparar la obligación de extender la oferta a los que participaron del canje, eh, y en base a eso pedir una suspensión de la ejecución de la sentencia hasta diciembre, y se me ocurre que los demandantes pueden aceptar eventualmente eso si Argentina hace un depósito en garantía lo suficientemente grande. Depósito en garantía, ¿de cuánto sería suficientemente grande? Perdón, la precisión, pero 500 millones, 1000 millones. Griesa dijo en noviembre del 2012 que el depósito en garantía debía ser de 1.330 millones. Con lo cual, con esa plata en garantía, todo se pospone hasta el año próximo y la Argentina no corre riesgo de que se dispare la cláusula Rufo tan famosa de pagar en iguales términos a los bonistas que acordaron sendas reestructuraciones de deuda 2005-2010 como se les va a pagar a los holdouts. Correcto. Esto da cuenta de un acuerdo que usted casi lo ve a la vuelta de la esquina. Para usted, pronto o más pronto que tarde, el acuerdo llega. Creo que estamos en una situación muy difícil. No veo un acuerdo muy pronto porque los acreedores de este juicio tienen otros juicios por montos muy superiores al de este juicio, con lo cual ellos quieren arreglar probablemente todas sus sentencias. El problema es que ellos tienen más fuerza en este caso, que considera una medida cautelar sin precedentes, que es la que prohíbe pagar a los bonistas reestructurados sin pagarle a ellos también. Como tienen ese beneficio solamente en este caso, si ellos cobran esto, cobrarían solo una fracción de lo que se les debe. En el caso de Elliott, por ejemplo, en este juicio tienen alrededor de 800 millones de dólares por cobrar, pero en otros juicios tienen alrededor de 2.000 por cobrar. Con lo cual para ellos tiene más sentido solucionar el 100% del problema que una parte. Muy interesante lo que usted dice, Echevarne, porque además hace foco en lo inédito de la decisión de Griesa, que ha tenido algunas observaciones. Ahora, eso es inmodificable. Al gobierno le encantaría cambiarlo, digamos, y de hecho está buscando sustento y respaldo internacional para así hacerlo, pero eso no puede modificarse. No, desgraciadamente ya es tarde. Creo que la declaración de la OEA, yo no sé si lo veo como un éxito. Creo que un éxito hubiera sido que la OEA declare que Estados Unidos violó el artículo 20 de la Carta de la OEA, lo cual para mí es bastante claro. El artículo 20 de la Carta de la OEA dice que ningún país miembro puede ejercer medidas de naturaleza coercitiva para forzar la política de uno de los Estados miembros en cuestiones económicas o políticas para un beneficio propio. En este caso, un juez de Estados Unidos dictó una medida de naturaleza coercitiva para forzar una política de Estado del gobierno nacional en materia política y económica, como el canje de la deuda, que sacó al país hacia adelante, donde pasamos de tener 50% de pobreza y 25% de indigencia a niveles mucho más bajos,
y lo está forzando con un interés propio, que es el de los fondos que residen en Estados Unidos, como lo han dicho los congresales republicanos a la delegación argentina que estuvo visitándolos hace un par de semanas. ¿Usted ve connivencia entre el juez y los fondos buitres? De ninguna manera, no. Yo creo que el juez actuó haciendo lo que él realmente consideraba correcto. Lo que pasa es que yo creo que lo que para el juez era correcto en este caso, y es el resultado de su frustración de no poder lograr que Argentina acate sus sentencias, pero no es solo que las acate, sino también están las formas en cómo ha sido tratada la justicia americana por nosotros o nuestros representantes en el litigio. Otros litigantes nacionales, como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Mendoza, ante los mismos foros han tenido un trato muy distinto que la nación. Yo creo que el juez hizo lo que él honestamente creía que tenía que hacer. Creo que es un juez honesto y es un juez serio, pero creo que eso no impide que esa decisión viole el artículo 20 de la Carta de la OEA. Y frente a esa violación, ¿cómo deberían actuar el resto de los países? Yo creo que debería haber una declaración expresa. No tendrá efectos prácticos inmediatos, pero creo que debiera hacerse notar eso, y en la declaración de ayer eso faltó. Quizás la delegación argentina priorizó tener algún tipo de declaración de apoyo, que en definitiva no dice demasiado. Dice: apoyamos que Argentina pueda seguir pagando la deuda que debe y lo haga de manera justa y razonable. No dijo la sentencia está mal, Estados Unidos está abusando de sus facultades, el juez se extralimitó, el juez está dictando resoluciones con efecto en Argentina que no debería tener. Acá hay varios temas muy interesantes. Ayer veíamos, por ejemplo, una ley argentina del año 1951 que dice que se reprime con prisión a reclusión de 5 a 25 años aquel argentino que propicie medidas en contra del Estado Nacional. Este juicio tiene 13 ciudadanos argentinos. Si algún fiscal leyera esta ley, prontamente iniciaría acciones penales en contra de ellos y probablemente en contra de los asesores de Elliott en Argentina, que han trabajado arduamente todos estos años para lograr esta medida inédita. Marcelo, el punto en el que usted se para es en el de decir, mire, el fallo de Griesa puede ser exacerbado, puede ser injusto, está ajustado evidentemente a derecho, y lo que usted también está planteando efectivamente en este contexto es que Argentina va a tener que poner una garantía inexorablemente y procurar negociar el conjunto de la deuda pendiente de reestructurar, más que los fondos que están amparados bajo el fallo del propio Griesa. ¿Comprendí un poco lo medular de lo que nos está diciendo? Sí, creo que el problema acá, el fallo de Griesa es la punta del iceberg. Argentina tiene en este fallo, los bonos nominales que están debajo de este fallo son 428 millones, pero el total de los bonos en default de Argentina son 6.600 millones en valores nominales. Todos estos valores se ajustan por intereses, punitorios y demás. Si vemos, por ejemplo, el caso del pari passu, los 428 de nominales se han transformado en 1.650 en este momento. Los bonos que están por fuera del pari passu, que son 6.200 aproximadamente, habrán multiplicado también 3 veces su valor. Es cierto que algunos no han litigado y habrá prescripto su derecho a iniciar acciones legales, pero lo que tenemos que hacer es evitar que cualquier otro bonista en el futuro vuelva a obtener medidas similares y que la economía argentina viva siempre en la cornisa de entrar de vuelta a un default por una medida cautelar que venga atrás de la otra, ya sea dentro de 2 meses o dentro de 2 años. Acá hay que atacar el problema de manera integral, algo que vengo diciendo hace más de 10 años, y la manera de hacerlo es con una ley similar a lo que está haciendo Detroit. Detroit probablemente dentro de un par de meses tenga una resolución judicial en la cual el juez imponga una quita del 80% de los acreedores sin la aceptación de los acreedores. Los acreedores están votando en este momento para Detroit. Lo hacen por correo, firman sus boletas y las envían a un agente que las verifica. Lo mismo está ocurriendo en el caso de Stockton. En Stockton, Franklin Templeton tiene bonos por alrededor de 100 o 200 millones de dólares. La propuesta que están haciendo en la municipalidad de Stockton es pagarles menos de un centavo por dólar, una quita de más del 99%. Por supuesto los acreedores no la aceptaron, pero es muy posible que el juez la imponga y eso ocurriría tan pronto como la semana próxima. Es impactante lo que usted cuenta, porque en definitiva es
un fallo judicial que contempla también la capacidad de pago. Detroit estuvo, bueno, al borde de la quiebra, naturalmente, y por eso ha llegado a esa situación que usted marcaba, y es un caso que se ha conocido incluso aquí en la Argentina bastante. Pero digo, también es cierto lo que usted marcaba antes, todo el derrotero judicial previo, la aceptación de la jurisdicción internacional hecha por el propio gobierno argentino, sentencia la primera de Grilla que fue a comienzos del 2012, hace más de 2 años, no pudo ser revertida en ningún caso, y en todo caso todo lo que la Argentina ha hecho ha sido más bien perjudicial para sus propios intereses, a diferencia de lo que han hecho otras jurisdicciones, incluso en el mismo país, como usted marcaba, Mendoza y Buenos Aires, ¿verdad? Sí, ciertamente sorprende que nos haya ido tan mal, ¿no? Usted sabe que, curiosamente, en el año 2004 yo hice una propuesta de reestructuración, no sé si se ve ahí, de la Sí, deuda pública, sí, y hice este libro entero, que tiene como 70 páginas, cuando miro esta eran los 3 bancos que estaban trabajando en aquel entonces. La cuarta propuesta, dentro de los temas legales clave, es el pari passu y el efecto sobre los pagos a los organismos multilaterales de crédito y a los bonistas que ingresaron al canje. Y digo que lo que habría que hacer ahí es aplicar un Chapter 9, que es lo mismo que hizo Detroit, y tener una ley similar. Estados Unidos no me puede decir que viola el orden público norteamericano si ellos usan exactamente las mismas normas. Y también digo que hay que modificar la renuncia a la inmunidad soberana de los bonos viejos mediante los consentimientos de salida, como usamos en la provincia de Mendoza, que los litigamos favorablemente y triunfamos. Es decir, que las medidas para evitar esto se conocían por lo menos desde el 2004, nosotros las planteamos en aquel entonces, no tuvimos la oportunidad de trabajar en aquel canje. Si lo hubiéramos hecho, hubiéramos tratado de convencer al resto del equipo de que se hiciera esto, como lo hicimos en Mendoza. En Mendoza lo propusimos, lo convencimos al gobernador Cobos en el año 2004, nos litigaron, nos pusieron medidas cautelares, nos suspendieron el canje 2 veces, y el gobernador Cobos tuvo el coraje de pelearlo, porque podría haber renunciado a hacer estos cambios y haber cerrado el canje, y esto fue antes del canje de la Nación, o sea, era un momento muy difícil, el año 2004. Lo litigamos en Nueva York y lo ganamos en 6 meses con sentencia de la Cámara de Apelaciones, la misma Cámara que falló en contra de Argentina. impactante el recorrido histórico que hace al respecto, Echevarne. Respecto a ese canje del 2005, algunas objeciones dicen o hablan y dan cuenta de aspectos que usted mencionaba y que no son menores. Es decir, todo proceso de reestructuración de deuda de cara al futuro probablemente conlleve, como aprendizaje para la Argentina, hacer todo bajo legislación local, una primera impresión, lo cual de todas maneras para atentar a los inversores muchas veces puede ser complejo, van a querer bajo jurisdicción de otros países. Y la otra cuestión es que si se acepta una reestructuración por parte de más de 75, 80 o 85% de los acreedores, que eso mismo imponga al resto ese mismo acuerdo, digamos, quieran o no quieran, no puedan decir que no. ¿Usted cree que esa es la lógica de aquí en más de las reestructuraciones? Yo creo que el uso de la legislación extranjera, desgraciadamente, es algo muy difícil de evitar, pero se puede hacer como Ecuador, que en vez de pactar la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, pactó la sede arbitral de, creo que es la Cámara de Comercio Internacional en París. Con lo cual hay opciones mejores y más razonables, pero ciertamente los inversores norteamericanos, sobre todo los que llaman los real money, no pueden por sus estatutos invertir en papeles que no sean elegibles para ser cotizados a través de los sistemas norteamericanos, y en consecuencia van a tener que tener bonos bajo ley de Nueva York en cualquiera de los casos, si es que esos inversores nos interesa que sigan siendo tenedores de deuda pública nacional, y obviamente a cualquier emisor de deuda soberana le conviene tener un abanico lo más amplio posible de inversores. Lo que usted dice sobre los mecanismos de consentimientos colectivos, que con el 75% modifican los términos de los bonos, ayudan. El uso de las leyes locales, en el caso de Grecia, por ejemplo, ha demostrado que el tenedor bajo ley de Inglaterra cobró el 100% de la deuda, y el tenedor bajo ley de Grecia, por el uso de leyes compulsivas locales, cobró una fracción de lo que se le debía. En Argentina tenemos varios ejemplos de esto. Tenemos las leyes de consolidación de pasivos del año 91, la ley de consolidación de pasivos del año 2001,
y después tenemos la especificación de las deudas bajo ley local, con lo cual es muy difícil que inversores extranjeros con un volumen determinado puedan aceptar este tipo de bonos. Pero la solución al final del día, es incorrecto que Argentina diga que lo que nos ha pasado a nosotros le puede pasar a alguien más. La Cámara dijo nadie más tiene por qué estar en los zapatos de Argentina, y la realidad es que el antídoto antibuitre es hacer lo que hicimos con Mendoza. Eso es lo técnicamente correcto. Si uno tiene el 51% de los acreedores aceptando un canje, eso alcanza para modificar el bono anterior en aspectos que evitan juicios como el juicio de pari passu. Esto ya ha sido probado y ya hay jurisprudencia de Cámara en Nueva York a favor, con lo cual no hace falta tratar de buscar mecanismos raros o exóticos. Esto existe, se ha probado, y con el gobernador Cobo sentamos un precedente a nivel mundial en contra de los fondos buitre. Marcelo, en ese sentido y en ese contexto, esa es la recomendación que haría de los pasos a seguir jurídicamente hablando por parte de la Argentina hoy. Hoy es tarde porque... vale la aclaración, digo, entonces. Claro, hoy es tarde. Esto es lo que se debería hacer en otros casos. O sea, usted me preguntó cuál es el futuro de las reestructuraciones soberanas. Yo creo que el caso de Argentina, me parece que lo que deberíamos hacer hoy es tratar de llegar a un acuerdo con la mayoría de los bonistas. Puede ser que no obtengamos el 51% de cada serie de bonos, porque muchas series de bonos donde quedan muy pocos bonos, pero logrando la mayoría del total de los bonistas, yo tendría una ley nacional que respete la soberanía nacional, que extienda el efecto de cualquier acuerdo que tengamos al 100% de los bonistas. Bien. Y eso lo haría con la ratificación de la justicia argentina y eventualmente lo certificaría ante la justicia norteamericana bajo el capítulo 15 de su ley de quiebras. Marcelo, lo último, apelando a su brevedad, dice el gobierno, bueno, plan A, que haya acuerdo antes del 30 de julio, plan B, que no haya acuerdo pero que permita pagar a los bonistas reestructurados, plan C, recurrir a la Corte Internacional de la Haya, etcétera. ¿Es un camino o no es opción? Plan C creo que no es una opción. No soy un especialista en la Corte de la Haya, pero entiendo que Estados Unidos tendría que aceptar la jurisdicción para este caso en particular, y creo que no lo va a hacer. Creo que Argentina puede pagar el 100% de esta sentencia. Ese me parece el escenario más posible, que pague esta sentencia y pelee el resto hasta después de enero. Y el mejor escenario posible sería el B, que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta enero, y quizás para lograr eso tengamos que hacer un depósito considerable, y me imagino que un depósito considerable es más de $1.000 millones. Probablemente la sentencia preliminar, que era 1.330, aunque el monto que se deba sea 1.650. Marcelo Echevarne, muy contundente. Gracias por este rato y gracias por lo didáctico además. Muy gentil. Placer, muchas gracias. Marcelo Echevarne, especialista en mercado de capitales, hombre que ha trabajado en la reestructuración de deudas, por ejemplo, de la provincia de Mendoza, como él mismo hacía alusión, y que ha dejado, me parece, varios capítulos para un análisis bien medular de cara al futuro en la Argentina.